conste en escritura pública como tal, pueden hacerlo regularmente, a veces dependiendo lo que se vaya a realizar, a veces sí lo someten en escritura pública, pero no es un requisito sine qua non, o sea, no es un requisito esencial como tal. Contrato de hospedaje, un contrato bastante sencillo, en el cual aquí los elementos personales es el huésped, el hotelero. ¿Cuál va a ser los elementos reales? Va a ser la retribución pagada, el precio por el servicio de alojamiento, van a ser los elementos reales como tal. Quedamos en contrato de seguros. Sí les dije que iba a ingresar hasta qué artículo. 905. Hasta el de hospedaje, Eli. Vamos a ver. Lo que pasa es que si no, para el final, imagínense, para el final les van a quedar, yo pensando en ustedes, ¿va? Y es que este parcial, la dificultad va a venir más o menos 8 de 10, o sea, va a venir suave. El final sí va a venir 10 de 10, ¿por qué? Porque ahí sí va a encontrar todo lo que hemos visto. Entonces yo, con el fin de que no se les vaya a juntar tanto, estoy tratando de que abarquemos lo más posible en este parcial. Pero podemos llegar hasta el artículo 905, cambio de dirección. ¿Alguna duda con el contrato de seguro? De ese sí establecimos de que pueden haber varios tipos de seguro: seguro de vida, seguro de daños, seguro de caución, seguro contra daño de terceras personas, seguro contra incendio. Pero ahorita no vamos a entrar a ver en detalle cada seguro en particular, sino que vamos a ver las generalidades de estos seguros. Por ejemplo, ¿qué es un contrato de seguro? Que está en el artículo 874. ¿Cuáles son las definiciones que el código especifica en cuanto a asegurador, solicitante, asegurado, beneficiario, prima, riesgo y siniestro? Que eso me recuerdo que lo vimos en la clase. ¿Alguna duda referente a esto, a estos elementos como tal? ¿Todo claro? El silencio quiere decir que todo está claro. ¿Sí? Va. Sí, Lick, perdone, solo la duda era esta, ¿verdad? De hasta qué artículo vamos nosotros a tener nuestro parcial, pues. 905, y también les había dicho que iban a entrar el contrato de agencia, que ese no está regulado en estos artículos, pero sí va a ingresar el de agencia. ¿Estamos? Si quieren, entramos a ver dudas del contrato de seguros, y si no, pues ya nos vamos al contrato de agencia, distribución o representación. ¿Ninguna duda? Va. Entonces, ¿cuál es aquí dice artículo 876, dice: todas las disposiciones de este capítulo tendrán carácter imperativo a favor del asegurado, a no ser que admitan expresamente pacto en contrario. Esto significa que todos estos artículos se van a interpretar en favor del beneficiario, solamente que algún artículo establezca pacto en contrario. Ya esto de pacto en contrario se los he explicado varias veces, pero ¿qué quiere decir si un artículo dice salvo pacto en contrario? ¿Qué facultad nos da a nosotros como notarios o como partes para poder ejercer en algo que diga salvo pacto en contrario? Que podemos poner nuestras propias disposiciones toda vez no sea contrario a lo legal. Más o menos, pero no. Mira, pues por ejemplo, si un artículo te establece salvo pacto en contrario, pues supongamos, salvo pacto en contrario, todas las personas deben de ser notificadas en el lugar de su residencia. ¿Por qué? Porque el pacto en contrario puede ser que yo establezca en una cláusula de un artículo que renuncio fuera de mi domicilio y que me someto a cualquier jurisdicción, a cualquier juzgado de la República, y que me pueden notificar en X dirección, aunque no sea mi residencia. Entonces es un pacto en contrario. Si yo no lo establezco de manera expresa como tal y no hay alguna norma que me dice salvo pacto en contrario, o sea, salvo pacto en contrario es de que yo puedo determinar o escoger lo contrario a lo que dice esta norma. Era lo que estaba estableciendo en lo que pusimos ejemplo en el artículo del fideicomiso de inversión, que ahí establece salvo pacto en contrario. Todos los fideicomisos deben ser títulos de reconocida solidez, deben de ser que estén respaldados por el Estado, por financieras, bla, 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 bla. Si yo establezco de que en contrario, o sea, de que yo renuncio
a ese derecho como tal de que sean estos títulos de reconocida validez y que yo estoy dispuesto a que se invierta como se ha hecho en Bitcoin, entonces sí es válido. ¿Por qué? Porque aquí dice salvo pacto en contrario. Algún artículo que tenga esa palabra quiere decir de que podemos hacer lo contrario que indique, pero de manera expresa. No lo vamos a decir, bueno, de manera tácita, como ese artículo establecía, salvo pacto en contrario, entonces nosotros hicimos nuestros términos y condiciones, una de las cláusulas establecía eso. No, perdón, ¿alguien había solicitado la palabra? Yo había solicitado, licenciado, pero usted ya solucionó la situación. Gracias. Bueno, de acuerdo. Perdón, Denis. Entonces, estamos, va. Es que es importante, miren, cuando tengamos una duda, alguna frase de alguna norma o de algún artículo como tal, que tratemos de comprenderla. Porque si no, por ejemplo, si sabemos, si en alguna norma se establece, salvo pacto en contrario, puedo renunciar al foro de mi domicilio, entonces yo les establezco, bueno, o que diga, salvo pacto en contrario, se puede aplicar la disposición contraria a esta norma. Y en la disposición dice, renuncia del foro de su domicilio, no se puede renunciar al foro de domicilio, exceptuando ciertas cosas. Obviamente estoy aquí inventándome porque no existe una norma que diga eso. Pero entonces, si dice la palabra salvo pacto en contrario, es que yo puedo realizar lo opuesto. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O no les quedó muy claro esto? Claro, licenciado, muy claro. Va. Artículo 876. Aseguradores. Solo las sociedades mercantiles que hayan obtenido la autorización respectiva podrán actuar como aseguradores. Eso es lo que estamos estableciendo, que todas estas deben de estar inscritas en la Superintendencia de Bancos y están reguladas por la SIF, Superintendencia de Bancos. No puede ser una sociedad anónima normal, sino que tiene que ser una sociedad anónima especial. Artículo 678, cuando obliga a la solicitud, dice, la solicitud para celebrar un contrato de seguro solo obligará a quien la haga si contiene las condiciones generales del contrato. Estos artículos ya los vimos. Declaración de representante, perfeccionamiento del contrato, aquí establece cuándo se puede perfeccionar el contrato de seguro. Artículo 882 dice, el contrato de seguro se perfecciona desde el momento en que el asegurado o contratante recibe la aceptación del asegurador. Desde que se reciba la aceptación del asegurador, sí que pueda supeditarse su vigencia al pago de la prima inicial o la entrega de la póliza o de documento equivalente. Simple y sencillamente, si acepta el asegurador la propuesta o el formulario que yo llené antes, entonces desde ese momento se perfecciona el seguro. Desde ese momento yo debería estar cubierto con el seguro. Artículo 883, seguro por cuenta de otro. Dice, el seguro puede contratarse por cuenta de otro con designación de la persona de tercero asegurado o sin ella. Recordemos de que existen corredores de seguro. Por ejemplo, yo puedo venir y no venir y contratarme directamente con Seguros GIT, sino que por medio de mi corredor realizar esta gestión, que mi corredor llene los formularios, yo los firmo, él se los da a Seguros GIT, Seguros GIT verifica, después él dice, bueno, aceptamos. Entonces, no es necesario que sea de manera directa, sino que aquí, obviamente, recordemos de que hay tema de auxiliares de los comerciantes. Entonces, uno de los auxiliares de los comerciantes son estos corredores de seguro que lo que hacen es intermediar en cuanto al asegurador y el asegurado. Entre la aseguradora y el asegurado. Artículo 885 dice, respecto al seguro, los seguros de daños son contratos de simple indemnización y en ningún caso puede constituir para él fuentes de enriquecimiento. Por ejemplo, un seguro de daño, si yo contrato un seguro de daño, va a ser simple y sencillamente para indemnizar los daños que se ocasionaron y no puede servir, por ejemplo, para que yo quiera enriquecerme de manera ilícita, por ejemplo, simulando daños o simulando gastos. ¿Para qué? Para que el banco pueda pagar esto. Cobertura, artículo 886, dice, el asegurador puede tomar sobre sí todo o alguno de los riesgos a que está expuesta la cosa asegurada. Aquí establece sobre el tema de la cobertura, dice que el asegurador puede tomar sobre sí todos o alguno de los riesgos a que está expuesta la cosa asegurada. Por ejemplo, pueden haber ciertas limitaciones en cuanto a la cosa asegurada. ¿Qué es la cosa asegurada? Por ejemplo, puede ser un vehículo. Por ejemplo, a veces en los vehículos se establecen las pólizas de que no se va a cubrir el daño de llantas
por tema de pinchazo. ¿Por qué? Porque tal vez en Guatemala hay bastantes baches, entonces es un riesgo muy alto para los que están haciendo esto, entonces al final no cubren el tema de la llanta como tal. Hay otros seguros que tal vez si se paga un extra mensual puede agregar esta cobertura especial, por ejemplo, cobertura de llantas, cobertura de cristales, ciertas cosas que los seguros pueden determinar si las cubren o no. La cobertura va a ser sobre lo que se determine. Después tenemos el tema de la póliza, que aquí dice artículo 887, contenido de la póliza. Aquí sí, lean bien cuál es el contenido que debe tener la póliza, lugar y fecha en la que se emite, nombre y domicilio del asegurador y del asegurado, y la expresión en su caso de que el seguro se contrata por cuenta de tercero. Por ejemplo, si hay algún tema de que alguien está contratando a nombre de otro seguro, se debe establecer de manera expresa de que es por cuenta de un tercero. Aquí la designación de la persona o de la cosa asegurada, si va a ser seguro de persona o va a ser seguro de alguna cosa como tal. Aquí la naturaleza de los riesgos cubiertos, o sea, cuáles van a ser los riesgos que se van a cubrir, cuál va a ser la naturaleza de esos riesgos, cómo es de que se van a cubrir esos riesgos, en qué condiciones no se van a cubrir esos riesgos. 5 dice el plazo de vigencia del contrato con indicaciones del momento en el que se inicia y en el que se termina. Por ejemplo, desde cuándo va a iniciar la cobertura, cuándo va a terminar la cobertura, la suma asegurada, el monto total sobre el cual se va a asegurar por ese plazo como tal, la prima o cuota del seguro de su forma de pago. La prima o cuota va a ser, por ejemplo, la suma asegurada va a ser el monto que va a cubrir máximo el seguro como tal. Por ejemplo, la suma asegurada de un carro puede ser de 300,000 quetzales, puede ser de 200,000, puede ser de 100,000, dependiendo en cuánto estime la aseguradora el valor de esto. La prima o cuota del seguro y su forma de pago. Recordemos que la prima va a ser el monto que se debe pagar, la retribución que va a tener el seguro. ¿Por qué? Por correr ese riesgo en cuanto a nosotros. Octavo, las condiciones generales y demás cláusulas estipuladas entre las partes. Obviamente van a tener las condiciones generales, desde cuándo se aplica, cómo se aplica, cuáles van a ser sus excepciones y todo. Y por último, la firma del asegurador, la cual podrá ser autógrafa o sustituirse por su impresión o reproducción. Este artículo, perdón, el inciso 9 del artículo 887 establece que no es necesario de que sea la firma como tal, como la conocemos, sino que puede ser autógrafa o puede ser la reproducción de la misma como tal. O sea, por ejemplo, no es necesario que sea una firma electrónica avanzada como tal o que sea asignado por alguna persona en particular, sino que simplemente con que aparezca ahí la firma ya se toma como válida. Y por último, los anexos y endosos deben indicar la identidad precisa de la póliza a la cual corresponden las renovaciones, además del periodo de ampliación de vigencia del contrato original. Aquí está el contenido de la póliza. ¿Qué va a ser la póliza? En pocas palabras, la póliza va a ser el contrato como tal. La póliza va a ser el documento legal que va a ampararme a mí como asegurador o como asegurado. ¿Estamos? Ahí va a tener los términos y condiciones del contrato de seguro. Luego viene el artículo 888, dice prueba del contrato de seguro, dice a falta de póliza, el contrato de seguro se prueba por la confesión del asegurador de haber aceptado la proposición del asegurado o por cualquier otro medio si hubiese un principio de prueba por escrito. Por ejemplo, si no se tiene póliza, si el asegurador viene y presta confesión y dice sí, yo estoy cubriendo a esta persona, entonces con esto puede ser prueba de que hay un contrato de seguro. Y si no, cualquier otro principio de prueba por escrito, por ejemplo, sea algún tipo de documento escrito donde ya intercambiamos, que él sí se va a hacer cargo de la póliza como tal, que él se va a hacer cargo de la propuesta que hicimos y que va a tener cierta cobertura, aunque no sea la póliza como tal, también nos puede servir como prueba. Clases de seguro, aquí dice las pólizas de seguro de cosas podrán ser nominativas a la orden o al portador, las de seguro de personas solo podrán ser nominativas. Por ejemplo, cuando hablamos de seguro de cosas, pueden ser nominativas a la orden o al portador. Por ejemplo, nominativas de que si el seguro de mi vehículo está solamente a mi nombre, por ejemplo, puede establecer de que si yo soy el que ocasiona el accidente, sí va a cubrir. Si es otra tercera persona, puede que no cubra. Si no es nominativa como tal, sino que solamente están a los vehículos, por ejemplo, los vehículos que transportan mercancías, por ejemplo, los vehículos de Guatex, no se sabe qué chofer va a manejar cada día, sino que ahí está nombre de la empresa como tal. Entonces, al final ahí el seguro va a cubrir de accidente cualquier chofer que sea que maneje. Entonces, todo eso va a ser la diferencia. El seguro de cosas. Ahora, si hablamos de seguro de personas, solamente podrá ser nominativa. Por ejemplo, no puede ser un seguro al portador. Por ejemplo, yo comprar un seguro con GIT al portador y que la persona que esté portando el seguro tenga ese beneficio en cuanto a salud o en cuanto a tema de vida, sino que tiene que ser nominativo. Cuando hablamos de algo